Bienvenidos todos a este nuevo espacio que hemos denominado Hablan los expertos, que tiene el propósito de presentar un evento donde podamos recibir información calificada de primera mano sobre los asuntos que nos preocupan, sobre los asuntos vitales en este momento. En esta oportunidad, por supuesto, como ya lo saben, como lo leyeron en la convocatoria, vamos a hablar de la pandemia por COVID-19. Esta pandemia que ha impactado tanto nuestra vida, no solo en lo personal, en lo familiar, en lo laboral. Nos encontramos para eso con nuestra doctora Edné Espina. Bienvenida. Médico internista y médico ocupacional egresada de las Universidades Central de Venezuela y Zulia, y quien tiene ya 20 años en Banesco manejando todo lo que se refiere al servicio de salud, seguridad e higiene. Y además tenemos un invitado muy especial, el doctor Santiago Bachi. El doctor Santiago Bachi es infectólogo internista del Centro Médico de Caracas de San Bernardino. El doctor Bachi, además de su consulta personal, se ha dedicado activamente a informar en esta pandemia por COVID-19 sobre esta enfermedad que sorprendió al mundo, no solo desde el diario El Nacional, sino además desde el sitio web ProDaVinci, pero también desde sus sitios personales en las redes sociales, en Instagram. Se le consigue como doctor, abreviatura de doctor, Dr. Santiago Bachi. Bachi se escribe con doble C. Y en el caso de Twitter, @Santiago Bachi. Bueno, yo quiero empezar diciendo que me voy a retirar la mascarilla o tapaboca porque cumplimos 3 características que la podemos hacer, que estamos en un ambiente grande, ventilado, a una distancia de 1.52 metros, y en esas circunstancias que podemos mantener la llamada distancia social, pudiéramos hacer esto realmente. Yo les recomiendo que cuando no puedan hacer esto, cuando estén en una distancia de menos de 1.5, un ambiente que esté, aquí somos 3 personas, pero donde hay más personas o los ambientes son más cerrados, siempre deben utilizar su mascarilla. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar. Vamos a hacer esto en 4 módulos. El primer módulo, que es básicamente la información médica, que va a ser muy interesante para ustedes, lo que yo más puedo aportar. Un segundo módulo que vamos a hablar de la situación, del análisis de todos los artículos de la literatura que nos pueden ayudar a ver qué hacer en esta pandemia. Después vamos a un tercer módulo en las estrategias de regreso al trabajo, haciendo énfasis en el ambiente de Ciudad Banesco. Y la última parte, que me parece la más importante, que es la intervención de ustedes, que es la pregunta que ustedes pueden hacer. Entonces, sin más preámbulo, vamos a entrar en el tema que es esta nueva enfermedad que se llama COVID-19. El virus que produce esta enfermedad es un coronavirus. Se llama así porque tiene como una estructura de una corona alrededor. Y un virus que no es nuevo. Esto fue descrito en los años 60, el año 67, 68. Y lo conocíamos porque ya habíamos tenido otros brotes, no en Venezuela, pero sí uno llamado SARS, que es síndrome respiratorio agudo en Asia, otro MERS, que fue en la península arábiga, e inclusive los coronavirus forman parte de todos esos virus que produce el resfriado común que todos ustedes tienen, inclusive varias veces al año, ¿no? Entonces, esta infección es una zoonosis. Los médicos llamamos zoonosis a aquellas infecciones que se transmiten del animal al humano. El 70% de las enfermedades infecciosas son zoonosis. Por ejemplo, el dengue, por ejemplo, la malaria. La malaria va desde con el mosquito hacia cuando pica al humano. La fiebre amarilla, que también a través de un mosquito, pero que pica, por ejemplo, los monos. Aquí en Venezuela, por ejemplo, en la selva de San Camilo. Entonces, esta es una enfermedad que es una zoonosis que saltó del animal al humano. Entrando ya, ¿qué pasa en el mundo? ¿Cuál es la situación del mundo? Bueno, en el mundo ya tenemos más de 10 millones de casos de COVID-19 en casi todos los países. Los únicos países que se salvan son pequeñas islas en el Pacífico Sur y Corea del Norte,
que no es muy confiable la información que sale de ese país. O sea, que prácticamente nadie está inmune, ningún sitio en el mundo está inmune para esta infección. Esto es muy importante, y mucho menos Venezuela. Así es. En Estados Unidos, el número de muertes ya sobrepasa el 500.000 de muertes. 130.000 en Estados Unidos, que ha sido muy golpeado. El Reino Unido, 44.000. Y el país en Latinoamérica más golpeado es Brasil. Brasil, con 210 millones de personas, ha tenido 60.000 muertes. Esto más o menos equivale, si nosotros hacemos un porcentaje de la población, a tener en Venezuela unas 7.400 fallecimientos por COVID. Lo que está pasando en Brasil, que es muy fuerte. Y en Brasil, como Estados Unidos, no ha bajado la primera ola, sino se mantiene lo que llamamos en un plató, se mantienen los casos. En nuestro país, si lo comparamos con Colombia, por ejemplo, Colombia tiene 102.000 casos con 1.443 muertes para ayer, y nosotros, en los números que pudimos revisar, tenemos alrededor de 6.000 casos con 50 y pico de muertes, ¿no? Sobre todo los estados fronterizos donde se están presentando más número de casos por el regreso de los inmigrantes que ya contraen la infección, aunque ya tenemos tiempo para tener una transmisión en la comunidad en Venezuela. O sea, no necesitamos de casos importados, ya el virus está rodando entre nosotros en forma de transmisión dentro de todos nosotros. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que a ustedes les interesan? Esto muchas veces es indistinguible de lo que es una gripe o una fiebre rompehuesos. Y el espectro de manifestaciones va de asintomático, o sea, usted está infectado con el virus y no tener absolutamente ningún síntoma, hasta tener una patología muy severa en terapia intensiva. Eso es todo un gradiente de manifestaciones. Entonces, con esto quiero decir que si usted tiene lo que parece un resfriado común, podría ser coronavirus. Si usted tiene una fiebre rompehuesos y manifestaciones respiratorias superiores, podría ser coronavirus. Y esta infección es nueva, o sea que todavía estamos aprendiendo cuál es la presentación. Si usted tiene diarrea, inclusive un 20-30%, podría ser la presentación del coronavirus. Entonces eso es muy importante, no decir, no, yo lo que tengo es una diarrea, no tengo una infección respiratoria, no. Esto está empezando y aparentemente también podría presentarse de esa forma, ¿no? El promedio de que uno se enferma y a los pacientes que fallecen son 2 semanas, alrededor de 2 semanas. Y muchos de ellos fallecen en terapia intensiva, intubados, después de estar 1 o 2 semanas en intubación. Así es. La mortalidad va del 3% al 15%. Y ustedes me dirán, bueno, ¿quién es el 15%? Bueno, aquellos pacientes que tienen más de 75 años, enfermedades de base, que son los que, esto vamos a hablar con más detalle, con más ensayo. La edad promedio de muerte son 75 años. Fíjense que esto es una enfermedad que la sufren todos, pero la mortalidad es más hacia la tercera edad, ¿no? Ya yo dije que la transmisión es por contacto cercano. Esas gotitas cuando nosotros estornudamos o tosemos, o inclusive hablamos, cantamos, pueden pasar a las mucosas de estos 3 sitios, del ojo, la nariz y la boca directamente. O puede pasar en forma indirecta, aunque es menos probable que sea la transmisión, a través de lo que llamamos fómites, que son todas estas superficies que están llenas de virus, que nosotros las tocamos y nos llamamos estos 3 sitios de que estamos hablando. O también podría ser por aerosol, pero eso está discutible, que son esas pequeñas gotitas que se mantienen cuando uno estornuda más allá de 2 metros y se mantiene en suspensión. Pero este no es el mecanismo principal. El mecanismo principal es por contacto cercano. Por eso es un tapabocas, porque cuando usted está cercano a una persona, aunque sea sin síntomas, debe protegerse. Es importante decir que no entra por la piel. Yo estoy en contra, la mayoría de los usos de guantes, porque esto no entra por la piel, pero por supuesto si uno toca una cantidad, teóricamente, y se lo lleva las mucosas, por ahí podría entrar. Pero no, si usted no usa guantes, y yo pienso que ese dinero que se gasta en guantes debería ser dedicado al gel, a los jabones, a las toallines, etcétera, y no a los guantes. Yo no soy muy partidario del uso de guantes, a menos que usted se lo esté cambiando con frecuencia, que eso no es lo que sucede. La gente se pone guantes todo el día. Así es. Y está contaminado, ¿no? Así es. Muy, muy importante, hay 2 tipos de pruebas para el diagnóstico. La prueba del hisopo por la nariz, que nunca se le va a olvidar si se la hace, porque es muy fastidiosa. Un hisopo que es largo y se lo introducen no solo en la nariz, sino en la faringe atrás. Esa es la prueba más fiable y hay un solo sitio que es referido, que es la Universidad Central, el Instituto Nacional de Higiene. Hay otro tipo de pruebas que no son para buscar el virus, sino para buscar los anticuerpos en sangre. Esas pruebas no son para diagnosticar infección aguda, sino para diagnosticar ya las consecuencias o la parte tardía de la infección aguda, para complementar esta prueba que yo les digo que es bien desagradable, que es la prueba
del hisopo en la nariz, ¿no? Bueno, ¿con quién se ensaña el virus? Bueno, este virus no respeta a niños, jóvenes o ancianos, pero se ensaña con aquellos pacientes de edad madura, obesos, muy importante. La obesidad es un factor de riesgo importante, que tiene un cajón de comorbilidad que llamamos nosotros, que es problemas de corazón, del pulmón, diabéticos, inmunosuprimidos, etc. Entonces, pero los jóvenes también pueden complicarse, pueden tener terapia intensiva, pueden intubarse. Lo que pasa es que estos pacientes tienen menor mortalidad porque resisten mucho más un pase por terapia intensiva de intubación. Recuerden que la intubación es un tubo que le ponen en la tráquea bajo sedación y usted va a estar ahí 2 a 3 semanas intubado. O sea que yo les recomiendo que cada vez que ustedes digan que no van a utilizar tapabocas, recuerden esa posición en terapia intensiva con ese tubo en la tráquea. Yo creo que uno como que entra más en razón, ¿no? Muy bien, doctor. Bueno, el tratamiento. Realmente aquí el tratamiento estamos como en terreno desconocido. La hidroxicloroquina, que todavía se sigue utilizando en Venezuela, etcétera, casi está desahuciada en los estudios científicos. Todavía no se ha descartado totalmente, pero por lo menos la estamos dejando de usar. El Remdesivir que ustedes ven es muy costoso. Eso se está utilizando en países desarrollados, cuesta $2.000-3.000 el curso. Yo creo que en Latinoamérica va a ser difícil que alguien, por lo menos se use en forma masiva, ¿no? Y las vacunas, ya para terminar el marco teórico que estamos hablando y ubicarnos, esto es una carrera de todas las compañías por hacer la vacuna en tiempo récord. Para que tengan una idea, la vacuna más rápida que se ha hecho es la parotiditis, duró 4 años. La mayoría de las vacunas duran 10, 20 años en hacer. Pero yo creo que hay mucho dinero, mucha tecnología, mucha gente detrás en todos los países del mundo para romper el paradigma y hacer una vacuna en poco tiempo. Ahora, aunque yo quiero ser optimista, yo creo que es difícil que para este año haya vacuna, probablemente para el año que viene, pero hay otro factor a considerar, que nosotros estamos en tercer mundo y estas vacunas son costosas y probablemente empiecen a darlas en gente del primer mundo, a menos de que la OMS trate con China, Rusia, etcétera, de hacer una producción para países de tercer mundo de forma más expedita, ¿no? Bueno, yo creo que esos son las partes, el marco teórico médico, y ya para terminar el marco teórico vamos a hablar de la prevención. Esto está muy trillado y yo pienso que todo el mundo ha oído esto, simplemente se lo voy a recordar, puntualizar. El uso de la mascarilla. El uso de la mascarilla es muy importante. Acuérdense que todos estos países de Occidente, incluyendo nosotros, no usábamos la mascarilla para protegernos. Los países asiáticos y los que han viajado han dado que ni siquiera en pandemia casi todo tiene mascarilla, por polución, por respeto al otro, etc. Pero yo creo que Oriente, China, está ganando esta batalla sobre Occidente, Estados Unidos, Europa y nosotros, porque se está viendo que el uso de mascarillas disminuye la mortalidad y es un factor barato y relativamente fácil de usar, muy fastidioso, nadie está diciendo que no es fastidioso, pero es importante para proteger no al que lo usa, sino sobre todo para proteger al otro que tengo enfrente mío, ¿no? El otro es la distancia. Se sabe, ya yo expliqué que esas gotículas pasan de uno a otro y es la lógica pensar que si yo me alejo de esa persona, esas gotas grandes van a caer y no me van a caer a mí, sino que yo voy a estar más allá de donde van a caer, ¿okay? La cuarentena es importante porque simplemente si usted se aísla, la transmisión persona a persona disminuye. Pero muy importante decir, cuando usted está en cuarentena, usted sigue sin inmunidad. Eso significa que cuando abra la cuarentena, usted va a tener infección. Entonces, el gran dilema de los países es cuánto yo abro para que haya un número de infección que no me sobrecargue los hospitales, la terapia intensiva, y vayamos agarrando inmunidad de grupo, que llama, que todo el mundo nos hagamos inmunes. El lavado de las manos, no vamos a hablar de eso, es muy importante porque ya le dije que eso se lo llevan a la cara. Y por último, muy importante, fíjense que nosotros tenemos este ambiente, yo dije que abrieran las puertas, tratando de que la mejor ventilación posible, el menor número de personas en espacios cerrados, eso es muy, muy importante cuando se puede hacer. Yo sé que hay veces que la gente que va en el metro, un carrito por puesto no lo puede hacer, pero siempre que se puede hacer, guardar distancia, espacio ventilado y no amuñoñarse y apiñarse en sitios muy cerrados, ¿no? Entonces, esa es la primera parte. Yo creo que vamos a pasar entonces a la segunda parte, que es ya revisando la literatura, los artículos, que nos pueden dar algunos tips de qué hacer aquí en el ambiente de trabajo. Fíjense un boletín del Instituto de Tecnología de Massachusetts, que queda en Boston, y esto es muy importante porque yo lo tomé, porque esto coloca a los bancos en el primer lugar en un balance de valor económico y efecto de la salud pública. Me explico. Midieron 26 tipos de empresas por su utilidad y riesgo y encontraron que los bancos obtienen el mejor rendimiento en el estudio porque son económicamente significativos
relativamente tienen poca aglomeración y están más o menos en estos 26 empresas, el número 14 de riesgo, pero en el primero de utilidad pública. ¿Okay? Esto es muy importante porque esto le ayuda a las decisiones políticas de los funcionarios de los países para darle prioridad al sistema bancario porque tienen muy alto valor económico y poco riesgo. Y esto es importante. Pero ¿cuáles son los negocios que no están tan bien vistos? Bueno, los bares, por ejemplo. Sí. Uno dirán que debería ser uno de los primeros, pero hay aglomeración de personas. Claro. No persiguen un bien social como otros, como son los hospitales, los bancos, etc. Hay poca ventilación también. Y hay mucha gente. Y hay mucha gente. Es raro que usted vea en un banco, en un bar con ventilación. Bueno, también los gimnasios, depende. Los gimnasios se están adaptando. Algunas tiendas de artículos deportivos, cafeterías, bares, todo sitio donde usted esté amuñuñado, digo yo, para utilizar una palabra que conoce todo el mundo, apiñado, con poca ventilación, huya de esos sitios. Porque ahí es donde usted puede captar, y sobre todo si no utiliza tapabocas, ¿no? Después vamos a ver cuáles son los tipos de tapabocas. Un segundo artículo muy importante que me gustaría citar es un artículo esta vez en una revista médica de New England Journal of Medicine, que es la revista que más utilizamos los médicos realmente para seguir las pautas, que se llama Vuelta al Trabajo. Yo solo voy a comunicar algunos tips que dice el artículo. Por ejemplo, ¿qué hace el trabajador en su tiempo libre? Bueno, es muy importante, nosotros estamos hablando todo esto aquí, ¿qué hace aquí? Bueno, ¿y qué hace el trabajador cuando se va para la casa? Porque si el trabajador no hace lo que estamos diciendo aquí, y nos trae la infección al trabajo, es un problema. Entonces, esto tiene que hacerse en todos lados, no solo en su sitio de trabajo, sino mientras se transporta para su casa y en su casa, se debe utilizar tapabocas, lavado de manos, distancia también. Porque usted esté en su casa, esté en su compañía, no arriesgue a los cohabitantes donde está, sin dejar de utilizar tapabocas. Si usted no puede guardar distancias, lávese las manos, sobre todo si usted tiene personas en la casa de edad mayor o con comorbilidades, por ejemplo, una abuelita que tenga hipertensión, diabetes, etc., cuídela. O sea, hay que ponerla en una vitrina porque esas son las personas que si se complican pueden fallecer, ¿no? Otra cosa es, algunas empresas tienen cuestionarios de síntomas. Muy importante que el empleado tiene que saber que si se siente mal, no venga al trabajo. Acuérdense que uno, inclusive los médicos, se sentíamos y nos veníamos igual a trabajar. Ajá. Ya no. Si usted tiene alguno de estos síntomas que vamos a mencionar ahorita, no venga al trabajo. Y si durante el trabajo tiene algún síntoma o signo, por favor, dígaselo a la doctora, no lo esconda, porque usted tiene que contribuir a la salud de todos. Si uno lo esconde, porque lo van a mandar para el trabajo y uno quiere estar trabajando, como siempre sucede, uno siempre quiere trabajar y a veces no se quiere ir para la casa, entonces puede haber un problema. Entonces, ese cuestionario, fíjense los síntomas que tiene. Si usted tiene fiebre, dolor en los senos de la cara, tos seca, muy importante, si usted ve que no huele bien o la comida no le sabe bien, eso puede ser un síntoma en ausencia de todos los otros que estábamos hablando. Si usted tiene escalofríos, fatiga, dolor de garganta, dolor de cabeza, dificultad para respirar, dolor en las coyunturas o en los músculos, diarrea o vómitos, todo eso tiene que ser un cuestionario, decirle, mire, yo tengo esto, y ella dirá, mira, bueno, te vas a ausentar, vamos a hacerte la prueba, vamos a referirte a un sitio donde te pueden hacer eso, ¿de acuerdo? Ok, el tercer y último trabajo del segundo módulo es un trabajo que salió en una revista de finanzas, Financial Times, donde decía precisamente esto que estamos hablando. Estudios en China y Francia sugieren que la casa es un factor de riesgo. Sobre todo gente que entra y sale de la casa, tiene que guardar distancia, tiene que utilizar tapabocas, lavarse las manos, etcétera, etcétera. No se quede mucho tiempo en las tiendas pequeñas. Claro. Acuérdense que la transmisión de este virus tiene que ver con la cantidad, la carga viral que emitan, el tiempo que usted tenga en contacto con esa carga viral, lo ventilado que está el sitio y el gentío que haya. Entonces, si usted va al mercado, trate de ir al mercado a las horas que hay menos gente. Trate de no quedarse mucho tiempo, pues no va a estar una hora haciendo mercado, bueno, hará 3 veces o sea, porque mientras más tiempo usted esté en un sitio donde haya transmisión, más chance tiene de que le pase, ¿no? Entonces, las mascarillas cumplen su función sobre todo en los espacios cerrados. Cuando usted está al aire libre caminando, bueno, utilizar mascarillas, si hay ventilación, no tiene gente alrededor, realmente no haría mayor diferencia, ¿no? A los guantes, acuérdense que yo dije que yo no soy amigo de los guantes. No, la doctora tampoco. Al lavado de las manos frecuentemente o el gel. Ahora, si usted tiene una dermatitis de tanto lavarse las manos o de tanto el alcohol, bueno, póngase guantes porque pues, las manos son importantes, ¿no? Entonces, hay que invertir en agua, jabón, toallines, el alcoholado, no solo en el trabajo, también en la casa.
para las cosas que hablamos, ¿no? Bueno, vamos a entrar a hablar de las estrategias de regreso al lugar del trabajo. Es muy importante no discutir, y los gobiernos no discutir, que si cerramos abrimos la cuarentena. Tiene que haber una estrategia inteligente porque ningún país aguanta una cuarentena prolongada. La gente vive el día a día. Es muy fácil tener ahorros y decir, no, vamos a prolongar la cuarentena, pero acuérdense que los ahorros no los tiene todo el mundo y es cuestión de supervivencia y del rebusque diario. Entonces, tiene que haber una estrategia inteligente de obtener la mayor actividad económica con el menor número de enfermos. Y eso es lo que tienen que hacer los gobiernos, no decir abro, cierro, sino ver cuáles son los sitios donde puede abrir, donde puede mantener distancia social, donde son productivos, por ejemplo, como los bancos, y ver cuáles son los sitios donde no se puede hacer eso y subsidiar esa parte. O sea, pues si usted va a cerrar los bares, oye, tiene que darle algún tipo de subsidios a este para que no quiebre, porque la cantidad de negocios pequeños que están en riesgo aquí, y ustedes, ese es el campo de ustedes, mucho más que yo, es grande, ¿no? Es importante que la industria de las finanzas es la segunda más grande en arrendamiento de espacios de oficina. O sea, los bancos y las industrias financieras son las que más están pensando cómo rediseñar los ambientes de trabajo, etcétera, porque ocupan muchos espacios, los bancos, las compañías financieras. Algunos bancos piensan volver en 100% en meses, en noviembre. Algunos bancos piensan abrir poco a poco, o por lo menos que abrir la mitad en un área, 30% en otra área, etc. Cada uno, o sea, no hay un traje a la medida de todo el mundo, cada banco tiene que pensar, y tampoco hay un manual, ni hay un guión previo que usted le diga, mira, este es el guión que tiene que hacer, no, cada uno tiene que ir sobre la marcha, ir innovando y ver dónde están sus debilidades y sus fortalezas, ¿no? Entonces, ya para terminar, ¿cuáles son las claves para el retorno? Bueno, primero, basado en los roles que cumplen cada uno, por ejemplo, horarios escalonados, ya me dijo la doctora que están haciendo. Bueno, antes trabajamos todo el día, ahora le dicen, mira, tu grupo va a trabajar en la mañana, el grupo va a trabajar en la tarde para que haya menos interacción entre los empleados, ¿no? Teletrabajo. Otra cosa, ya yo vi cuando me vine en el ascensor, que ustedes son también hasta más, son 3 por ascensor. Bueno, en la clínica tenemos 4 por ascensor, pero es la idea que mantenga la distancia y no se meta el bululú. Yo no sé si en todas partes se puede hacer eso, pero gracias a Dios aquí yo veo que unos pies en el suelo que sirven, ¿no? Así es. Y eso es una ventaja. Muy importante utilizar la escalera, que tiene 2 ventajas. En la escalera usted hace ejercicio aeróbico para su salud y además se protege de ese contacto más cercano del ascensor. Número 2, basado en la localización geográfica. Si ustedes tienen una en Maracaibo, la agencia tiene que tratarse diferente donde no hay epicentro. Si Maracaibo es el epicentro, hay que meterle la lupa a eso, a ver qué hacemos en Maracaibo. Acuérdense que ahorita es Maracaibo el epicentro, pero ese epicentro va a migrar a la zona central con toda seguridad. Y Caracas dentro de, no se sabe, en 1 o 2 meses vamos a estar en una situación similar, por lo menos esas son las expectativas a Maracaibo, ¿no? Bueno, las ciudades que tienen problemas con transporte público, usted tiene que asegurar al empleado, porque acuérdense que usted le puede decir al empleado que haga todo esto en la casa, usted le puede decir que lo haga en el trabajo. Bueno, y en el transporte público, si a él no le queda ninguna otra opción sin meterse en su metro pegadito, codo a codo, rodilla a rodilla, hombro a hombro, eso hay que pensarlo y decirle al trabajador cómo tú te estás transportando, etcétera. Por supuesto, idealmente debería ser un carro particular, que eso es casi imposible, o por lo menos que haga un pool, lo que hacen las madres con los colegios. Bueno, mira, tú vives aquí, llévame, y van 2 o 3 en el carro, en vez de agarrar el transporte público muy apretado. Eso sería una opción, ¿no? La parte de la ventilación hay que hablar con los técnicos del aire acondicionado para chequear, optimizar los EPA. Muy importante, en China están abriendo los bancos, la economía, porque usaron sí el sistema de filtración diario avanzados y de alta calidad. Yo de eso no sé nada, pero sería bueno hablar con los técnicos para ver todos esos filtros que se utilicen, a ver si se pueden optimizar, que eso es importante, ¿no? No quiero dejar de esta parte hablar de los tapabocas. Hay 3 tipos de tapabocas, muy importantes. Hay unos que ustedes han visto que tienen una N95, esos son de la mayor filtración y vamos a dejárselo a los médicos porque son los que ven pacientes que ya están infectados y de forma cercana. Yo les recomiendo que esos N95 no los compren, se los dejen a los médicos. Estas mascarillas depende del suministro. Estas son mejores que las de tela, pero peores que la N95. Pero todos los estados están recomendando que la población general use de tela y varias capas de tela. ¿Por qué? Por una razón de suministro. Si la población se empieza a comprar todas estas mascarillas, van a dejar a los médicos sin mascarillas quirúrgicas. Entonces es una cuestión de suministro. Sí. Estas mascarillas tienen una filtración un poco mejor que las de tela. Pero si ustedes tienen bajo riesgo, ustedes pueden utilizar las de tela, sobre todo cuando ustedes la ponen al trasluz o por lo menos no pueden apagar
una vela soplando, de manera que hay una barrera importante para las partículas virales. Esos son los 3 tapabocas. Entonces, no tengan miedo a utilizar el tela siempre que están en lugares de bajo riesgo. Si ustedes están en un metro o en un muy apuñuñado y tienen la posibilidad de utilizar esto, mejor que el de tela. Pero de otra forma, si están así como nosotros, pueden utilizar o más cercano de tela. Bueno, utilizar las salas de reuniones más grandes con menos personas. Y yo creo que ahí podemos terminar antes diciendo algo sobre las agencias bancarias, ¿no? Las autocines se están poniendo de moda y yo creo que la parte de, o sea, entrar al banco en carro rápido sería ideal. Yo no sé si Banesco puede activar eso. Yo sé porque yo he entrado en carro, pero eso podría ser una idea, ¿no? Otra de las cosas es, no todos los clientes están ansiosos por ir al banco. Hay un miedo, el miedo es libre. Entonces, hay que enseñarlos también a ellos, sobre todo las de edad avanzada, a utilizar el Internet, que es lo más difícil. Así es. Es lo más difícil. Ya para terminar, ustedes vieron que esto nada está escrito, no hay un manual, hay que tener flexibilidad y hay que utilizarla a la doctora, que yo no soy especialista en medicina laboral, porque ella tiene los conocimientos que tal vez ayuden también a cuadrar todo esto que estamos hablando, ¿no? Entonces, los médicos dicen que todos nos vamos a infectar en algún momento. Entonces, ¿cómo es esto que tenemos tanto miedo? Y esto es un comentario importante que se me pasó porque quería dejarlo para las preguntas. El 80% de las personas que tienen esta infección es una infección leve o moderada que no tienen que ir al hospital y no los lleva a la terapia intensiva y todo, y es como una gripe que ustedes han tenido o como un resfriado común. Pero el problema es que hay un 10% que va al hospital y hay un pequeño porcentaje que también que va a terapia intensiva, es alrededor de un 2%, y 1% se intuba. Y ustedes no pueden saber, sobre todo esos pacientes que tienen factores de riesgo, cuál va a quedarse en ese 80% y cuál va a ir hacia allá. Entonces, como una ruleta rusa, sobre todo los que tenemos en la casa familias de más de 65 años, nosotros somos los vectores, somos los responsables de no llevar esa infección a la casa. Por supuesto, no lo vamos a sufrir nosotros, pero nuestro familiar sí. Y yo creo que a nadie le gustaría tener alguien de luto en la casa, ¿no? La otra, la inmunidad. Hay cosas que se saben, otras que no se saben. Esto de cuánto tiempo dura la inmunidad, no se tiene todavía toda la respuesta. Todas las infecciones virales desarrollan anticuerpos de inmunidad. Lo que no sabemos, y esto ningún trabajo todavía lo ha dicho, es cuánto tiempo, o si esos anticuerpos hacen una cantidad importante como para protegernos de nosotros. Eso lo vamos a hacer en los próximos meses con todos estos estudios que se están haciendo. No hay una respuesta muy contundente, ¿no? Y después la tercera edad, como esa es la preocupación de todos nosotros, los que tenemos papá, abuelos en la casa. Entonces, mi papá tiene bronquiectasia, creo que me está preguntando esto. Así es. Bueno, ella tiene que cuidarse porque si ella llega a tener una infección por coronavirus, el porcentaje de complicaciones es mayor que el que no tiene problema pulmonar. Entonces, hablamos de bronquiectasia, pero también hay enfermedad del cigarrillo, EPOC, hay asma, hay atopia. Todo eso tiene un poquito más de chance de complicarse, ir al hospital, y dentro del hospital complicarse aún más, ir al área de terapia intensiva, que como le dije, no es nada placentero. A la gente que la cede y le ponga un tubo en la tráquea por varias semanas, son muy, sobre todo porque esas complicaciones de terapia intensiva, a veces la gente fallece no del virus, sino las complicaciones bacterianas, etc. Hay preguntas muy pertinentes, me parece, con relación a las mascarillas. Por ejemplo, ¿qué opinan ustedes sobre las mascarillas de neopreno? Y lo otro es si se debe usar, rociar alcohol a la mascarilla para desinfectarla después del uso. Es muy pertinente. Yo voy a hablar después, hablas tú. Ajá. A mí me llamó, yo ahorita he trabajado aparte de la pandemia en lo que es noticias falsas. Y tengo 3 meses en esto hablando de noticias de fake news. Una de las noticias falsas es rociar mascarilla alcohol en este tipo de mascarilla. Muchas veces altera, esto tiene 3 capas. Una capa que es hidrofílica, que es esta blanca que está viendo porque absorbe su humedad de la boca. Una capa que es hidrofóbica, que repele y una capa en el medio que filtra las bacterias. Cuando usted le pone alcohol, una de esas capas se altera y ya la filtración se altera. Esto no le pongan alcohol, el alcohol es para las manos. ¿Okay? ¿De acuerdo? Y la otra pregunta era al neopreno. Hay muchísimos materiales que ustedes pueden hacerlo, lo llaman los tapabocas artesanales. Siempre que usted pueda respirar, porque eso es otra cosa, usted puede tener muy buena filtración, pero si usted no puede, le cuesta respirar y se marea. Claro. También es una noticia falsa eso que nosotros nos intoxicamos con CO2, con dióxido de carbono. No, la mascarilla, los cirujanos utilizan horas durante toda su vida la mascarilla y no les pasa nada. Así que es una noticia falsa. Ahora, la de neopreno, bueno, tiene que ver qué filtración tiene, etcétera.
Y yo creo que las neoprenos, por ser grueso el material, deberían ofrecer una protección, pero hay muchísimas tapabocas artesanales. Ponerse a ver qué protección tiene cada una es difícil. Lo más importante es que ustedes le pasen la luz y no pase fácilmente la luz a través de la tela, y que usted no pueda apagar fácilmente una vela cuando la soplan con el tapaboca puesto. Sí, también preguntan sobre los efectos dañinos del láser, de la toma de temperatura con láser. ¿Qué pueden decir sobre eso? Ok, para complementarlo del uso de la mascarilla, hay algo muy importante, ¿sí? Hay muchas personas, y yo sé, y el doctor lo explicó en su exposición muy bien, que el uso de la mascarilla es muy costoso, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la gran mayoría? Usa los tapabocas de tela, lo meten en la lavadora y luego lo ponen en la secadora y luego lo planchan, ¿sí? Entonces, ese efecto no es lo ideal. ¿Por qué? Porque estamos haciendo que, o sea, si usted viene y lava su mascarilla, ¿verdad? Y la pone al sol y luego viene y se la vuelve a usar, es algo factible. Entre comillas, que no estoy de acuerdo, pero bueno, la necesidad a veces tenemos que buscar la forma de ahorrar, ¿sí? Pero sin embargo, hay otros que lo meten todos ¿sabes? Se quitan el uso de la mascarilla. La mascarilla se debe de retirar de una forma que no haga el contacto con la zona donde tiene la nariz y la boca. ¿Por qué? Porque el triángulo de la vida es ojo, nariz y boca y manos. Ahí es lo importante. Aquí tenemos la vida y la muerte. Es lo que siempre digo. Si usted usa sus manos, hay que lavarlas, ¿sí? Y no tocar la cara. En todo, las medidas preventivas es lo que nos va a salvar, lo que nos va a poner menos en riesgo con este tipo de patología. Y no con esta, con todas, ¿sí? Con relación a la otra pregunta, ¿sí? Con el uso del termómetro, doctor, cedo la palabra y yo complemento. O al revés, como usted prefiere. Sí, el termómetro tiene sus pros y sus contras. Bueno, el primer pro es detectar los que tienen fiebre, pero acuérdense que muchos de los que pasan por el sitio donde tienen el termómetro no tienen fiebre o están asintomáticos. Usted puede tener infección y no tener síntomas, de un 20-40% de las personas. Esto es una de las cosas importantes y es el talón de Aquiles de esta pandemia, porque si usted supiera que está infectado, usted lo pongo aquí, pero usted puede andar y estar asintomático y estar transmitiendo, sobre todo 2 días antes de empezar los síntomas o 2 días después. La cantidad de virus que bota la gente sin tener síntomas es impresionante. Entonces es un punto muy importante. Entonces usted podría hacer no tener fiebre y tener, pero eso es una contra. El pro es que se ve que se está haciendo, se recuerda que hay que hacer las cosas que hay que hacer para la pandemia, ¿ok? Y por supuesto podemos detectar a esos pacientes que aún cuando uno le dice que se quede en su casa, si tienen fiebre y todo, deciden venir al trabajo porfiando. Entonces, bueno, mira, tú tienes fiebre para tu casa. Pero hay pro y contra de la utilización de esto. A ver, la pregunta viene dada porque hay muchos videos que han salido en los medios y en internet donde dicen que el termómetro emite láser o emite rayos infrarrojos. Hay varios médicos, neurooftalmólogos y neurólogos que han dado su opinión en cuanto a que no haya, con el uso del termómetro y con la toma de temperatura a nivel de la cabeza, no hay ningún efecto secundario. Noticia falsa. Así es, que es una noticia falsa. No hay daño a nivel de córnea, no hay daño a nivel de neurona, porque el termómetro en realidad no emite ningún tipo de rayo. Es en la cabeza que emite un rayo infrarrojo y el termómetro lo capta y toma la temperatura. Como dice el doctor, ¿qué pasa? Que el termómetro, a veces yo puedo tomar la temperatura y la temperatura me dice 36, pero a lo mejor yo tengo las manos frías, la cabeza caliente y no me pasa nada. Es asintomático y emite todo el virus a nivel de donde él está o se encuentra. Sí, pero hay otras cosas importantes con relación a la toma de temperatura. Si el paciente, como dice el doctor, tiene malestar general, tiene dolor de garganta y no tiene fiebre, no estoy haciendo absolutamente nada con la toma de temperatura. Entonces, la pregunta conlleva es que hay muchos videos que dicen que la toma de temperatura en la cabeza
daña el cerebro. Y es mentira. Aparte de las medidas de prevención habitual, ¿existe alguna recomendación adicional que se pueda adoptar para un niño con condición de diabetes tipo 1? Y hacen también preguntas sobre la conveniencia de tomar estos remedios naturales de jengibre ante la manifestación de algún malestar. Sí. Les dejo esa. Bueno, yo contesto la primera. El niño, acuérdate que el niño es importante porque es muy difícil hacer que guarde la distancia y todo. Tú lo pones en un sitio, le dices, mira, no juegues con los niños aquí, imposible. Él no va a guardar la distancia. Entonces, con el niño que tiene enfermedades de base también tiene aumento de riesgo. Acuérdense que los niños no es que no lo sufren, sino que lo sufren mucho más en forma asintomática o oligosintomática como nosotros, que son pocos síntomas, o si se enferman no van a parar de terapia intensiva la mayoría. Ahorita hay un síndrome que se llama el síndrome de Kawasaki, que es como un efecto autoinmune de los niños, pero esa es la excepción. Los niños sufren igual, pero no se les nota o se les nota poco. Pero este tipo de niños puede tener un poquito más de riesgo de tener este tipo de problemas como la enfermedad de Kawasaki. Entonces cuida a su niño y trate de limitar hasta donde se pueda la interacción con los otros niñitos. Esto es sentido común. Como muchas de las cosas que nosotros decimos aquí, no tiene que estudiar medicina, no, es sentido común. Y yo creo que debemos aplicar, aunque dice que es el menos común de los sentidos, debemos aplicar el sentido común para todas estas cosas. Fíjense que nada de lo que hemos hablado aquí es una ciencia de cohetes ni nada de eso. Son cosas sencillas. Entonces aplica el sentido común, yo creo que es lo más importante. Sí. A ver, estos oligoelementos o esta medicina alternativa que hay otros médicos que la están implementando, el hecho que todos llevan agua, ¿sí? Y es importante, tomar 8 vasos de agua al día. Esto, que sea frío o que sea caliente, es importante que el organismo esté hidratado, porque si está hidratado, su sistema inmunológico está equilibrado y ayuda a que estos virus tengan menos impacto y la carga viral sea menos absorbida. Sí. Ningún suplemento alimenticio o nada de lo que usted coma, deje de tomar, le va a impedir que adquiera el virus. Eso no... Dentro de la noticia falsa también hay cargarismos con agua con sal, etc. Y ahí hay una lista interminable. Inclusive en Irán se dijo que la ingesta de alcohol podía prevenir y hubo más de 200 muertes porque la gente se intoxicó con alcohol de alta graduación. Sí. Entonces, las cosas que no le hagan daño, bueno, no importa. Si usted quiere todo, eso no va a hacer una diferencia adquirir o no, pero las cosas, puede haber cosas que le hagan daño, como este tipo de cosas, como el alcohol, por ejemplo. Entonces hay que estar muy pendiente. Y yo creo que lo que hablamos al principio, todas esas 5 o 6 medidas que hablamos, hay que aplicarlas en todos los ambientes y utilizar el sentido común. Preguntan también mucho sobre la efectividad de las máscaras de acetato, de las pantallas. Es una buena pregunta. A ver. ¿Contestamos esto? Sí. Bueno, eso se llama la máscara de acetato, tiene la ventaja de que hay también protección ocular, ¿sabes? Ha evolucionado en estos pocos meses, que aparte de cubrirnos, que uno dice que se debe llamar no tapabocas, sino tapa nariboca, porque la gente se lo pone por aquí. Así es. No tiene ningún sentido, porque acuérdense que este virus, aparte de entrar por la boca, también por la nariz, pero también por los ojos. Entonces la protección ocular, sobre todo en personas de salud, todo empezó con personas de salud, no en población general, lo que son esos lentes que protegen o esas pantallas, se están utilizando mucho en el hospital. Si utilizar esta pantalla por la población general, hay algunos que proponen esto, porque también debería la población general, sobre todo en sitios que están muy, muy cerrados, protegerse los ojos. Pero yo creo que eso depende del tipo de exposición que tenga. Si usted cree que está expuesto muy cercano y tal, te pone su pantalla sin ningún problema. Pero hay algo muy importante, que debe de usar el tapaboca y luego la máscara de acetato. ¿Por qué? Porque si él usa solamente la máscara de acetato, ¿sí? No va a hacer la protección a nivel de la parte respiratoria. ¿Por qué? Porque, vuelvo e insisto, como dice el doctor, yo tengo los guantes y porque yo tengo los guantes me siento protegida. Y con los guantes me toco la cara, claro. ¿Sí? Entonces no es con la máscara de acetato. ¿Qué pasa? Mucha gente le pica la nariz, se toca los ojos y no tiene la mascarilla, entonces solamente tiene la máscara de acetato y ¿qué hace? Mete la mano por dentro de la máscara de acetato, se toca la nariz, se toca la boca y se toca los ojos. O sea que no tengo ninguna protección aunque tenga la máscara de acetato, porque las manos es la que contamina lo que es las mucosas. Entonces, y la forma de limpiar la máscara de acetato también puede contaminar. Sí. Entonces, bueno. Pero sí van a ver usar con más frecuencia cada vez la máscara de acetato, porque primero se están poniendo de moda. Sí. Protegen los ojos y usted sabe que la gente hace lo que ve a su alrededor.
Si la gente empieza a ver todo el mundo con máscara, la gente empieza a comer su máscara. Y no es que esté mal, usted se está protegiendo un poco mejor que los ojos que se protegen el tapabocas. Claro. Doctores, preguntan sobre los tiempos de permanencia del virus en la superficie, en la ropa, si tienen que llegar a casa y desinfectar los alimentos que traen del mercado, y si lo tienen que hacer, ¿con qué se puede hacer? ¿Con qué tipo de sustancia se puede hacer? Que no sea más bien contraproducente, porque se ha oído también como casos que le echan cloro a la comida, ¿no? Antes de que la doctora hable, voy a dar un comentario rápidamente. Uno tampoco se puede volver obsesivo compulsivo. Con tal de lavar las legumbres y todo, como usted siempre, me imagino que las lavaban, no sé si las lavaban, es suficiente, no tiene que echarle otra cosa de agua y jabón, ¿no? Y la primera pregunta tiene que ver con lo que yo dije en la charla, que es la palabrita que yo quiero que se aprenda, que es fómites. Fómites es toda sustancia, todo objeto que puede estar contaminado, yo me lo llevo a la boca. Eso no es la primera causa de transmisión. Recuerda, la primera causa de transmisión es cercanía, que las gotitas caen directamente. Pero luce lógico que usted siempre que se lleve la mano a la boca, la mano esté limpia, ¿ok? Ahora, ¿cuánto tiempo dura en vidrio, en concreto, etcétera? Yo creo que no debemos estar dando. Eso dura días, de paso, hasta 1, 2, 3, 4 días. Pero si usted toca lo que sea y no se toca la cara, no nos interesa mucho si los sitios que tocamos tienen virus, sino que yo no me lo lleve a la cara. Inclusive muchos dicen que esa forma de transmisión de los fómites a la cara no es la principal. La principal es contacto directo. Y la tercera, los aerosoles, que le dije que también está en discusión. Eso es una discusión entre médicos, ¿no? Si hay aerosoles, etcétera, eso no tenemos esa respuesta todavía. Inclusive el valor de los fómites, esto de tocarse, que si, por ejemplo, los que abren las manillas, entonces todo el mundo habla cada vez que abre la manilla del cuarto poniendo el alcohol. Eso es una cosa que todavía no está tan probada. Luce lógico que usted se lave las manos y limpie todas las cosas que toque con frecuencia, pero tampoco es volverse loco. Ante la duda, lavarse las manos. Así es. Lavarse las manos y volvérselas a lavar. Hay algo muy importante, Alexandra, para que la gente, el colaborador que nos está escuchando y nos está viendo, es importante ver que el uso del gel tampoco debe ser así como que una sobreactuación del gel puro, porque el gel es importante cuando estemos cocinando, a las amas de casa, que cuando estemos cocinando, el gel se enciende y no se ve, y quema, ¿ok? Entonces es importante que cuando nosotros estemos en la cocina, no usar el gel en los antebrazos, ni en las manos, porque al estar muy cerca del fuego, él se enciende y no nos damos cuenta porque él no se ve que está encendido y causa quemadura hasta de 2º grado. Es lo más importante, tampoco es ser tan impulsivo como la doctora que le echa gel a todo el mundo, ¿no? Pero sí debe de tener sus cuidados y sus medidas preventivas. No, y si la gente está cocinando, está en su casa, es más fácil lavarse las manos con agua y jabón. La verdad es que tiene que lavarse las manos cuando son visiblemente sucias. Entonces, se debe lavar las manos varias veces al día y entre ellos, en vez de no estar porque lavarse las manos también reseca la piel, usted se puede poner ese gel que, como le protege las manos. Entonces, combinar las dos cosas. Lavarse las manos cuando esté sucia y entre la lavada de la mano utilizar el gel. Así. El problema es que el gel también es costoso y no todos contienen gel. ¿Entiendes? Porque me lo dan en el sitio de trabajo, pero ya para la casa es más costoso. Entonces, el agua de jabón no tiene que ser jabón antiséptico, de paso. Jabón azul, cualquier cosa, que hay un efecto mecánico de lavado y cualquier jabón destruye la capa del virus. ¿Sabes? ¿Te acuerdas que se llama coronavirus porque tiene como una corona? Eso es grasa. Cuando está en contacto con el jabón, se destruye esa capa de grasa y destruye el virus. Entonces no tiene que ser un jabón antiséptico. Aquí hay una pregunta que volvemos a la máscara. ¿Los bebés tienen que usar máscara? Más de 2 años se recomienda. Más de 2 años. Se puede haber accidente. Puede haber accidente con esa máscara y bebé, ¿no? Así. Porque el bebé, claro, no están pendientes de la máscara y el bebé, sí. Y entonces a lo mejor el bebé está tan inmiscuido en la máscara que no respira. O se trague la máscara, se trata de tragar la máscara. Exacto. Pero sí es importante que la mamá que esté lactando sí se coloque su máscara para darle de mamar al nene. Es importantísimo. Y no deje de dar lactancia independientemente si está enfermo o no. Exacto. La balanza, si yo tengo estornudos y tal, ponga su tapabocas, lávese las manos y déle lactancia. Porque el beneficio excede el riesgo.
Muy bien. Aquí hay una pregunta interesante. Dice, hay estudios que indican que el manejo de las emociones, como el miedo, la tristeza, es importante para que no se bajen las defensas y cuidar el sistema inmunológico. ¿Qué pueden indicar sobre el punto? Al doctor, bueno, lo que pasa es que esto, Terreno desconocido. a ver, este virus ha hecho que hayan emociones y efectos encontrados. ¿Por qué? Porque nos ha cambiado la rutina, la vida y todo lo que es el ámbito laboral, social y familiar. Entonces, ¿por qué? Porque primero hay un distanciamiento social. O sea, a las personas que a veces a los amigos tú te sentabas, te tomabas un café y charlabas, ahora no, porque ahora tienes que tener recogimiento porque el virus está presente. Entonces, eso es parte de esas emociones y que bajan la autoestima, que el sistema inmunológico se depleta dependiendo de su estado emocional. Si es muy lábil, podemos hacerlo, porque va a depender de la respuesta inmunológica, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo soy una mujer muy fuerte por fuera, que tengo, vamos a decir así, el disfraz de la tortuga ninja, ¿sí? Que tengo el caparazón, pero por dentro soy una galletita que se desborona con cualquier cosa, tenemos que buscar apoyo, tenemos que buscar a alguien que nos ayude a manejar estas emociones para evitar que nos enfermemos. Sí, mira, yo voy a reforzar lo último que dijo la doctora, pues es importante. Hay una segunda pandemia que dice. La segunda pandemia, la segunda de toda la pandemia, la salud mental. Todo el mundo que tenía algún problema limítrofe o ya tenía ansiedad y depresión, esto va a exacerbar todo eso. Entonces, no deje de buscar atención, que es lo que yo refrendo, lo que dijo la doctora. Llamen a su médico, si usted está, que tiene poca iniciativa, lloroso, que no tiene, llame y busque ayuda profesional, porque esta pandemia, la segunda pandemia, es la alteración de la salud mental de todos los venezolanos. Así es. Particularmente a mí me parece importante hablar del tema de la desinformación. Incluso se está acuñando un término que es que se refiere a que hay una pandemia también de desinformación. Y en este sentido, el doctor Bacci, como ya lo dijimos al principio, dedica buena parte de su esfuerzo a educar, a orientar a las personas, al común de las personas, porque la información pasa por su filtro experto y, bueno, creo que lo debemos tomar como una fuente importante para guiar nuestro comportamiento, para saber qué hacer, para mantenernos informados, porque esto en el manejo de la pandemia es muy importante. Entonces, volver a recordarles que el doctor Bacci publica en el diario El Nacional, en ProDaVinci también, en el sitio web, y a través de sus redes personales, que en Instagram lo consiguen como doctor abreviatura, ¿no? Dr.SantiagoBacci, Bacci se escribe con doble C, y en el caso de Twitter, @SantiagoBacci. Además, el doctor publica sus artículos en el sitio web medium.com. Lo consiguen en Santiago Bacci, medio.com, y ahí pueden conseguir el material. Tengo un minuto de hablar de fíjate, no. Muy importante que tocaste este punto, pero importantísimo. Y yo quiero hacer un llamado, fíjate, siempre las noticias falsas siempre y los burlos que llaman los españoles siempre existieron. Pasa que ahorita tenemos las redes sociales. Con un teléfono rápidamente podemos tener acceso al famoso WhatsApp. El WhatsApp ha sido el villano de la noticia falsa. Toda noticia que ustedes, por favor, no la reenvíen sin tratar de chequear cuál es la veracidad de eso. Sobre todo que esa noticia, todo lo que son audios, no reenvíen audio. La gente no debería, ni médicos deberían hacer audio. Todo lo que usted pone en WhatsApp, usted ya no es usted. Ya eso lo sueltan y entonces hablan y siempre son noticias muy impactantes, que son malas noticias, etcétera, y producen miedo. Entonces, por favor, yo les recomiendo que no reenvíen los WhatsApp que reciben, sobre todo cuando dice, sobre todo la coletilla, véalo antes de que lo quiten. Ya cuando dice eso, ya usted sabe que es fake news. Y también los videos, los audios de médicos, de familiares hablando, llorando de sus pacientes. Esto es una enfermedad que debe mantenerse un secreto médico y una ética médica. No se puede estar diciendo por una red social que ese fulanito está hospitalizado, vamos a dejar respetar a los pacientes. Así es. Bueno, muy importante. Bueno, doctores, muchísimas gracias por su participación. Doctor, seguramente recibirá comentarios en sus redes sociales. Si quiere, puede dar el correo mío para si quieren otras preguntas que se quedaron por fuera.
Sí, en realidad sí se quedaron preguntas por fuera porque el tiempo es limitado. Traté de, en algunos casos, englobar las preguntas, pero sí, doctor, por favor, de su... Sí, es sencillo porque es la letra S de mi nombre, que es Santiago, después el apellido seguido, BACCI@gmail. Con todo gusto, si se quedaron por fuera, yo cuando tenga tiempo la respondo. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Gracias a todos por su interés y será hasta la próxima oportunidad para conversar bajo este formato de Hablan los Expertos.